Y para la clase de hoy entonces vamos a aprender todo lo que es concerniente con el display, los circuitos que lo hacen funcionar y todo el sistema que tiene que ver para que funcione correctamente. Aquí vemos que estamos mostrando una board que es compatible con este display. Este display no pertenece a esta board, es de esta otra y son muy diferentes y tienen procesadores diferentes. Este tiene un Rockchip 2918, este tiene una 13, inclusive la forma de la board es totalmente diferente, pero son compatibles ya que es de 60 pines, todos dos, y también el conector del táctil le funciona. En este caso vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del display. Y también un colega había comentado que tenía una falla, de que tenía un flash rajado, un flash que se le había roto. Y entonces vamos a aprender aquí unos detalles para tratar de salvarlo. Y en caso tal de que, bueno, depende también lo curioso que sean los que enfrenten esta falla. Uno puede arreglar cualquier cantidad de pistas que haya dañado, ya depende del tiempo que tengamos para dedicarle a esto. Y si el cliente pues pagaría lo que vale la reparación. Eso sería lo que vamos a ver hoy. Todos los circuitos que tienen que ver, los voltajes que tienen que alimentar el display para que pueda funcionar, cómo se llama cada línea y para qué sirve. Y aquí vemos el circuito que tiene que ver con el funcionamiento del display o del LCD de la tablet. En este caso pues estamos tomando el ejemplo de la Titan 7010, pero se repite el mismo sistema o en sí el funcionamiento en todas ellas. Siempre vamos a necesitar un circuito que provea esos datos de video. En este caso es este circuito, el IT6610. Este es un microprocesador que tiene la función de enviar los datos de imagen, de video, y en este caso, como esta tablet tiene conector HDMI, es el que se encarga de también generar esa señal, aunque solo vamos a conocer las conexiones que tiene para el display, porque en una clase aparte conoceremos lo que tiene que ver con el HDMI, con el de alta definición. Entonces aquí miramos que para que funcione el display necesita de dos cosas importantes. Primero, las líneas que llevan los datos digitales o que llevan la señal digital de video, y aparte de eso necesita unos voltajes altos para poder darle contraste a la pantalla. Entonces comenzamos acá a mirar una secuencia de líneas en el conector. Este conector es de 60 líneas y los miramos acá, que los puntos que están en negro son los que van a tierra, los que tienen continuidad a tierra, y que las líneas que tienen una X es que no tienen conexión, que no conducen a ningún lado. Comenzamos entonces con un voltaje de 10 voltios que entra en esta línea, que es la línea AB de 10 voltios. Llega aquí al pin número 2. Luego hay otro voltaje que llega entonces a la línea LCD-BCC, son voltajes para que pueda funcionar. Recuerde que este conector no posee las líneas, la K y la A, que son las dos que encienden el LED, el positivo y el negativo del LED, ya que esta, ya la miramos en la segunda clase, tiene una conexión aparte. Cuando tiene la conexión en el mismo conector, entonces la trae en las líneas, en las dos primeras líneas, y las otras dos son tierra. Recuerden eso para que no se confundan. Luego hay una serie de datos. Se dice que este circuito que vemos acá es de 24 bytes, y eso significa que tiene 24 salidas de video, y acá las vemos en este orden: D0 a D7 son 8 líneas, 2, 4, 6, 8 líneas de datos que van acá. Luego de D8 a D15 son otras 8 líneas de bytes de digital video, líneas de que traen esa pulsación de video, esa señal, para que el LCD la pueda interpretar y la pueda proyectar.
y luego sigue de la 23 a la 16. Entonces estas 24 líneas son los 24 bytes, el canal de 24, el bus de datos de 24 bytes que está habilitando este circuito. Y esos 24 puntos llegan a estas resistencias de 33 ohmios para poder filtrar esa señal y llevarla para que tenga una alta velocidad. Aquí vemos que estas resistencias son resistencias múltiples. ¿Qué significa? Cada resistencia tiene 4 contactos directos, o sea 8 puntos, 4 contactos. De aquí pasa directo hacia acá, aquí llega la señal, pasa por el medio, toma ese ohmiaje y llega hasta el punto indicado. Así como está el orden acá, también se viene el mismo orden. Esta pasaría aquí a la línea 16, la otra pasaría a la línea 17 y así sucesivamente. Esa resistencia múltiple tiene un valor arriba o un número que dice 33.0 o 330. 33 es el valor de la resistencia y el último número, en este caso después de 3 cifras, el último número es por el cual se multiplica por 0. Entonces da 33 ohmios. Todas estas son de 33 ohmios y tienen de función de cargar de ohmiaje, de permitir pasar ese voltaje con rápida frecuencia hacia el conector del display. Son de muy bajo ohmiaje, por lo cual rompe muy fácil, el voltaje pasa directo de lado a lado. Si algún circuito de estos fallara, el display no funcionara. Aquí luego continuamos con la línea, y es una línea LCD Clock, SLK, que es la línea que tiene que ver con el control del reloj, y esta línea sirve como una señal de reloj de que determina la velocidad de operación del microprocesador, del microcontrolador de video, y es una línea por donde se sincroniza todo lo que tiene que ver con el lapso de tiempo que puede durar cada proceso. Luego de acá sigue una línea, acá la vemos, cada una tiene un color para poderla distinguir. La línea LCD, que es una línea en la cual está destinada para el registro de los datos. Esta línea es de importancia, y también vemos entonces las otras líneas, una que está en café, llegan a cada una de estas resistencias. Estas resistencias también son de 33 ohmios. Esta línea que vemos acá, la H-SYNC, es una línea de entrada y es la línea de sincronización horizontal de señal. Esta es la que sincroniza la señal horizontal que tiene el display, y la azul es la línea de sincronización de señal vertical. Estas dos líneas son las que están encargadas de la sincronización horizontal y vertical de la pantalla. Luego entonces sigue unas líneas que están aquí en color morado, que es un voltaje que es el mismo de acá, del LCD BC, y alimenta todos estos contactos, alimenta el pin 2, alimenta, aquí vemos también los números que trae la over, aquí está el pin 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, alimenta la 32, la 33, esto es 34 y acá vemos que dice 35, la 35, la 36, la 37, alimenta esas líneas. Aquí vemos entonces las líneas, dos líneas negativas y otra línea de voltaje. Esa que está de morado es esta misma y es un voltaje que alimenta este otro sector también. Cada uno de estos, que son líneas de datos del D0 hasta el D23, son líneas o son pines digitales de video. Aquí vemos una línea también de voltaje
y acá tiene que llegar 3.7 voltios, y ya conocemos los valores de las resistencias. Si la resistencia está en negra es el valor de los condensadores. Si el condensador aparece con una letra negra en mis planos, para poder orientarlos mejor, son condensadores polarizados. Este punto acá va a tierra y este no, por lo tanto si un condensador de estos me muestra continuidad en ambos lados, a tierra está en corto, y por eso puede ser una falla en este display. Aquí entonces miramos también otra línea, que es la Beacon. Es un voltaje de comunicación, una línea que trae voltaje para alimentar esos circuitos y que puedan hacer su funcionamiento correcto. Ya luego siguen unas líneas de voltaje que son desde la 1 hasta las 10, son las líneas BEC, que son de voltaje, y tienen una serie de resistencias en serie. Cada una de ellas deja pasar un límite de voltaje, del cual le programan por esta punta de acá y le envían ese voltaje para que pueda funcionar. Es una línea que tiene una gran importancia porque está suministrando de un voltaje adecuado a cada uno de ellos. Se dice que está en serie las resistencias porque cada una está tomada de la mano, por decirlo así. Esta línea entra acá, el voltaje pasa por medio de la resistencia, se une a esta otra, pasa acá, se une a la otra, y cada punto va subiendo a su contacto del conector. Si estuvieran en paralelo no fuera así. Esta línea no subiera acá, sino que pasara a este lado, esta pasara acá, esta pasara acá, esta así. Ahí estuvieran conectadas en paralelo. Aquí están conectadas en serie y aumentan el valor de resistencia. Cada una que se va uniendo a la otra, el voltaje que tiene que llegar a la última es un voltaje muy reducido, y ellas tienen diferentes valores, no todas tienen el mismo valor, y por eso acá se muestra entonces una imagen donde están los valores de cada una. Aquí vemos que, como vemos acá el orden, esta es de 6.2K, la otra es de 34K, la otra es de 8.2K. Sin embargo, yo les envío la imagen más clara para que la puedan ver mejor. Aquí vemos que hay unos condensadores polarizados, y lo último es una resistencia de 0 ohmios. Esta resistencia ya saben que es una especie de puente, de jumper, por donde pasa directamente, como si hubiera una unión acá, un jumper en estaño, y permite pasar ese voltaje sin ningún problema. Ya para terminar aquí de conocer los nombres de las líneas, está LCD, entonces una línea habilitadora de datos de video. Son líneas de programación hacia el circuito que tiene que ver con el funcionamiento del video en este caso. Estas líneas VGL y VGH son líneas de voltajes que procesan una serie de circuitos que reciben un voltaje menor y lo elevan para que pueda tener funcionamiento cada uno de ellos. Aquí entonces está el circuito del ITC6610. Esto es un microprocesador, microcontrolador de señal de video, y es el encargado de también sacar señal para el puerto HDMI. Cuando veamos un puerto HDMI, siempre vamos a ver un circuito aparte. Hasta el momento las que he estudiado, la mayoría siempre tienen un circuito que es el encargado del chip de video, que es encargado también de enviar. Mire lo que hace acá. Este circuito toma unos datos, unas señales que vienen desde el procesador por unas líneas de entrada y salida, y tiene la facultad de enviar o la señal al display o deshabilitar esa señal y enviarla al HDMI. Eso hace esta línea LCD, que es la que habilita los datos de video. En caso tal de que se conecte el cable USB, el cable HDMI, entonces nos mostrará el video a la pantalla que estemos conectando. Aquí vemos una serie de circuitos que reciben voltajes desde diferentes componentes, y vamos a conocer entonces aquí
de modo general, ya que vamos a tener la práctica para aprenderlo. Aquí ya hay muchos circuitos familiarizados que estamos aprendiendo a conocer. Son condensadores, cada uno de ellos tiene sus valores. Aquí hay un circuito regulador de CDC, que en este caso actúa de elevador, y lo vemos que es el T8254 y tiene una nomenclatura del 1305 arriba de él. Es de 5 contactos, ya sabemos que contamos en sentido contrario las manecillas del reloj. Y empezamos con la pista 1, 2, 3, 4, 5 que no la tiene y la 6. El circuito no la tiene, la OR sí. Vemos que el pin 2 siempre será negativo y un modo de probarlo muy rápido es que no tenga ninguno de estos continuidad tierra con la batería desconectada. Si yo tengo la batería conectada y hago una medición de continuidad tierra, me van a sonar varios circuitos donde el voltaje sea elevado, ya que el multímetro interpretará como si hubiera continuidad. Aquí vemos que hay unos voltajes importantes. Este voltaje que vemos acá es un voltaje LCD BCCN de 3 voltios. Este voltaje lo envía el IC Power. Es un circuito que vamos a conocer en una de las clases y vamos a aprender por dónde envía los voltajes a cada uno de los dispositivos y lo importante que es cuando no encienda una tablet. Este voltaje inicial entra a esta resistencia de 10K y hace una configuración acá para alimentar el circuito. Ya conocemos que esta es la línea de entrada, que esta es la línea negativa, que esta es la línea de retorno. Esta línea que vemos acá es la línea de retorno y hace una serie de recorrido sobre el circuito y vuelve y trae un voltaje a alimentar el mismo regulador. La línea número 4 sabemos que es la línea de encendido, que es el que la señal de encendido del circuito cuando se abre y empieza a configurar los voltajes. Y la línea 6 entonces es la línea de salida por donde empieza a circular cada uno de ellos. Entonces conozcamos el primer voltaje, que es el AB de 10 voltios. Ese es el que hace contacto acá a este pin número 2 y él comienza un recorrido por estos componentes. Entonces el voltaje inicial entra por acá por la esquina 6, retorna y entra por la 1 y la 6 que están en paralelo con la bobina. Es donde empieza a funcionar ese voltaje. Vemos acá un diodo que está acá de regulador, porque cuando este diodo toma un voltaje, aquí sale otro. Llega este condensador, que es un condensador de 10 microfaradios a 16 voltios. Así los podemos conseguir en las tiendas de electrónica. Podemos pedir un condensador de 10 microfaradios a 16 voltios. Por esta línea va a alcanzar a circular un promedio pues de 0 voltios y lo normal es hasta 7 voltios, hasta 10 voltios por esta línea. Entonces siempre trae una tolerancia más alta para que pueda pues trabajar normalmente. Acá encontramos una resistencia, no le coloqué el valor porque el 0 indica el valor de la resistencia. Esta resistencia que tiene un 0 arriba significa que es una resistencia de 0 ohmios. ¿Qué significa eso? Que el voltaje pasa sin ninguna interrupción, sin ninguna resistividad hacia el otro lado. O sea, si esto no existiera, yo hago un puente y el voltaje continúa directo. Luego llega un condensador de 100 nanofaradios a 25 voltios para terminar acá en una resistencia de 24K. Y siempre que vean una resistencia en un plano de los que le mostramos, es porque si tiene un punto negro es porque ese punto va a tierra. Es una resistencia que está colgada al circuito, pero uno de sus bordes va a tierra. Y siempre que vemos resistencias que son así, que son con un borde a tierra, siempre las vemos que son elevadas. Por ejemplo, esta es de 10K y esta es de 24K. En cambio, una resistencia donde el voltaje pasa por medio de ella, porque miren la secuencia del voltaje, llega acá, pasa al otro extremo y llega a este diodo, siempre son de bajo valor, como lo vemos ahí.
Pero cuando una resistencia está puesta a tierra, la mayoría tienen un voltaje, un valor alto. Y acá termina el ciclo de este voltaje y ya lleva 10 voltios. Recibió 3 voltios y salió con 10 voltios de estos circuitos que están acá. Todos estos circuitos los necesita el elevador. Recuerde que es un diodo, una bobina, 2 condensadores. Y ahí vemos entonces el circuito, cómo elevó ese voltaje para enviárselo al display. Hay otro voltaje que es el VGL, que este es de menos 7 voltios, es algo nuevo que vamos a mirar, y es que este voltaje aquí sale positivo. Yo les voy a explicar cuando estemos con el multímetro cómo es eso. Aquí llega un voltaje casi de 9 voltios positivo y llega a este punto y llega, apenas atraviesa el condensador no polarizado, se convierte en negativo. O sea, solo pasa el voltaje negativo y esta línea empieza a trabajar con el voltaje negativo, que es una línea que tiene que tener allá el display para que pueda funcionar. Ahí vemos que llega a este circuito, que es una especie de, internamente tiene 2 diodos y permite entonces pasar el voltaje hacia este condensador de 100 nanofaradios y termina en esta resistencia de 1.2K. Alguien me preguntaba que por qué yo sin planos sé cuando un circuito pasa al otro. Por ejemplo, en este caso muy fácil. El voltaje empieza acá. Si yo analizo con una lupa, yo veo que hay una línea que se conecta a este condensador. Por ejemplo, una línea así como esta me muestra dónde camina. Él llega acá y yo entiendo que un condensador, al ser no polarizado, significa que no está enviando el voltaje a tierra, o que no está ahí el voltaje que la atraviese, no se va a ir a tierra. Entonces quiere decir que pasa al otro lado. Es algo muy entendible, muy fácil. Todo condensador no polarizado, recuerde que cuando tiene una C amarilla y no polarizado, el voltaje lo va a atravesar. Continúo. Si llegó acá, obviamente acá se mira como el circuito, la pista pasa a este lado, y si no pasara, yo pruebo con mi multímetro continuo así de acá, pues el voltaje continúa a este sector. Y si esto tiene una pista a tierra, quiere decir que nunca va a enviar un voltaje a tierra. O sea, y si lo enviara ahí queda bloqueado, no va a salir para ningún lado. Entonces entiendo que sale por la otra punta, la número 1, y sigo tomando continuidades. Acá se alcanza a ver la línea, cómo camina hacia este condensador, y como este condensador es polarizado, lleva una pista a tierra, el voltaje no puede irse acá porque pues estaría en corto, no encendería o se recalentaría algún circuito cercano. Entonces, como la función de él no es hacer corto, sino estar de apoyo, el voltaje continúa. Si llega aquí a esta resistencia y yo miro que no tiene un borde a tierra, porque cuando las resistencias tienen un borde a tierra, uno alcanza a ver que ellas están en la parte más grande de la OAR. Por ejemplo, esta que está a tierra tiene un pedacito acá verde que es donde va la OAR y se comunica con toda la parte negativa de la OAR. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, aquí se desvía hacia arriba. En estas board de tal es muy fácil porque los circuitos se ven para dónde caminan. En un celular es más complicado, ya toca estrictamente con el plano guiarse. Eso es como para explicar cómo descubro qué recorrido hace el voltaje. Aquí vemos un diodo y este es un diodo supresor de tensión de voltaje. Cuando un diodo tiene un punto negro, o yo mido y tiene continuidad a tierra, ese diodo es un diodo supresor de tensión. Este diodo no es un diodo supresor de tensión, es un diodo regulador, y muchas veces ellos sirven de elevador de voltaje. ¿Por qué? Porque ninguno de sus bordes va a tierra. Todo lo que tenga un borde a tierra, el voltaje nunca va a atravesar, nunca se va a perder, él continúa hacia otro lado. Cuando no tiene, lo atraviesa y va en dirección. Yo les envío unos archivos donde cuando muestra las líneas,
se sabe qué polaridad es, si es negativo o es positivo y en qué posición va el voltaje. Aquí hay un condensador de 4.7 microfaradios a 25 voltios. Esta línea es una línea que va a activar un voltaje menos 7, porque con estos dos voltajes es que va a trabajar el display interno. Recuerde que hay unos voltajes que van a iluminar el LED, los LEDs, la luz blanca o la luz trasera del display, y estos se van a encargar de iluminar los LEDs, de iluminar el display, de los colores que muestra la pantalla. Este voltaje sale aquí menos 7 voltios. Y hay otro voltaje importante que es el VGH, que es de 15 voltios. Lo mismo, toma los 3 voltios, ya sale por acá por esta línea, por este condensador no polarizado, porque no tiene ninguno de sus bordes a tierra, entonces entiendo que el voltaje lo atraviesa. Y aquí miro que pasa a este punto. ¿Cómo sé? Pues pongo un multímetro, el multímetro puesto en continuidad, lo pongo acá y empiezo a tocar cada uno de los circuitos hasta donde tenga continuidad, y ya sé que entró a este circuito, y por obligación, si entra tiene que salir. Para eso está ese circuito. Aquí hace un retorno de voltaje y vuelve y busca voltaje del diodo. Entonces está llevando voltaje por acá y está llevando por voltaje por acá, y lo eleva para conseguir estos 15 voltios, y sale obviamente por este sector para llegar a este condensador. Y acá ya empiezo a jugar otra vez con lo mismo, empiezo a revisar a dónde hace continuidad, revisando bien. En algunos casos pues trae como el dibujito donde va el circuito, y es a veces complicado mirar. Por ejemplo, ir a buscar. Por ejemplo, este tiene un cuadrito negro, entonces a veces se confunde uno, pero mirando detalladamente uno logra ver hacia dónde coge el circuito. Llega este condensador de 100 nanofaradios a 25 voltios, pasa esta resistencia a 1K. Aquí hay una resistencia de 10K que están también casi que para, en caso tal de que se rompa ese voltaje, pase un voltaje indebido, también esa resistencia pueda resistir, por decirlo así, y mantener ese voltaje estable. Porque recuerden que aquí ya hay unos circuitos, porque este voltaje ya se va de acá y pasa al display, y el display internamente no tiene ninguna protección. Ellos tienen que hacer la tarea de proteger ese voltaje, porque si no el display se quemaría, se dañaría y no funcionaría, porque tiene un voltaje adecuado para el cual fue fabricado para funcionar. Estos circuitos que están acá, las resistencias toman el voltaje y dependiendo el valor de él envían un voltaje preciso. Acá vemos entonces un diodo a 15 voltios. Este es un diodo supresor de tensión porque lleva una pista a tierra. Ustedes tienen que ir aprendiendo y familiarizándose. Por ejemplo, es muy fácil, porque algunos se asustan que cómo van a saber cuáles son los componentes. Si yo les pregunto aquí cuáles son los condensadores, mire esa imagen rapidito y usted ya sabe, son todos los de color mostaza, todos los este, también. Ustedes ya están aprendiendo, tienen que ir practicando, porque todos no lo van a aprender de una, hay que practicar. Si les pregunto cuáles son los diodos, son todos los que son completamente negritos y solo por una parte, la mitad, sale un contacto. Este es un diodo, este es un diodo, este es un diodo, este es un diodo, estos dos son dos diodos. Ya buscamos, por ejemplo, SL, es un diodo SL, lo busco en Google, diodo SL. ¿Qué función tiene? Tengo este circuito, coloco LD3 en Google y me bota para qué sirve o qué es. Coloco transistor, aquí vemos 1A, transistor 1A,
y me ayuda a identificar, al menos a saber qué es lo que yo estoy mirando. Aquí puedo colocar 1305, convertidor 1305, y me va a botar qué es, para qué funciona eso, para qué se puede implementar. Así voy a conocer cada uno de estos circuitos. Aquí vemos un voltaje que entra acá en el VCC. Este voltaje nosotros ya lo miramos, es un voltaje que envía también el IC de Power por una de sus bobinas, mejor dicho, una de las salidas del IC de Power, que ya sabemos que son las bobinas por donde sale el voltaje, cumple esta función de VCC, voltaje continuo, y este voltaje va a estar presente en muchos circuitos, queriendo decir que si uno de ellos está en corto, todo ese voltaje se va a tierra y no va a encender la tablet. No se preocupen que vamos a conocer cada uno de esos casos. Aquí está entonces en teoría el circuito que hace funcionar. Este circuito tiene 64 pines y empieza al contrario las manecillas del reloj 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el pin 64. Cada uno de ellos, todos los que no muestro acá, tienen que ver con el HDMI. Él se configura por este pin con un pulso que le envía el procesador para él sincronizar todo su funcionamiento y toda su operación interna. Aquí vemos entonces que estos que están acá, el morado, el café y el azul, son las líneas que están acá de morado, café y azul. La LCD, que es la que habilita el envío de estas líneas. Esta línea le indica a este microprocesador, a este microcontrolador, si va a enviar los datos por acá o los va a enviar hacia el cable HDMI. Esta línea de acá entonces son las líneas de sincronización, ya las habíamos visto acá. El pin 2 hace contacto entonces al HSync, que es el sincronización horizontal de señal, y la otra es la sincronización vertical de señal de ese display. Así funciona en teoría este circuito. Y aquí tenemos entonces ya en práctica cómo sería la lectura de voltajes. Van a haber 5 voltajes importantes, al menos en esta hora y en la mayoría de ellas, pero estas tienen unos puntos de test, o sea, unos puntos de prueba. Aquí ya está encendida la pantalla, está funcionando todo normal, ahí vemos que da imagen, y vamos a hacer una correcta lectura de los voltajes. Recuerde que también depende si tengo conectado el display, ya que va a consumir ese voltaje y me va a mostrar pues la lectura de voltaje donde él funciona, donde él trabaja. Entonces, aquí en este voltaje que es el VGL, este que vemos acá, debe de haber un voltaje ahí constante cuando está activado. Ahí no mostró porque estaba ya en ahorro de energía. Y aquí hay un voltaje de 6.81, de menos 6.81. Mire que estoy colocando la pinza positiva y el voltaje que está convirtiendo esa línea la entrega en menos. Aquí el multímetro me está marcando menos 681, aproximadamente son menos 7 voltios, ahí está bien. Aquí muestra entonces el voltaje del VGH, son 15 voltios. Y VGL entonces significa voltaje de alimentación de baja tensión, que es este que vemos acá, y ya el VGH es el voltaje de alimentación de alta tensión, ahí lo vemos, llega a medir 15 voltios, a tomar una lectura de 15 voltios. Luego tenemos esta línea del medio, que es la línea BCON, es una línea de voltaje de 3.8 voltios. Y ahorita sí, por último, estos voltajes de acá, que uno es la línea ABD de 10 voltios, el nombre que tiene en el plano, ahí vemos el voltaje establecido. Y la otra línea es la LCD VCC, las que están marcadas en el plano. Ahí vemos que es de 3.30. Estos serían los 5 voltajes principales, o sea, los voltajes primordiales que nunca debe faltar en ese circuito para que pueda funcionar. Hay aquí unas resistencias
hay una serie de resistencias que están acá todas, y el voltaje les llega por esta punta de esta resistencia, les llega los 10 voltios, pasa esta resistencia de este lado de 0 ohmios. Recuerden que las resistencias de 0 ohmios están es como un puente, sigue hasta otra resistencia, porque el plano así me muestra, aquí también alcanzo a ver que se unen entre ellas, está entrando en ahorro de energía, por lo que no lo tengo desbloqueada. Ahí vemos el voltaje 10 voltios, pasa este borde de la resistencia y ahora empieza a alimentar y llega a este condensador, y ahora empieza entonces ya el ciclo. Llega aquí por este lado a esta resistencia, ahí está llegando todo el voltaje que está llegando acá, empieza a reducirse, acá hay 978, aquí hay 978 y aquí ya empieza a haber 930, y cada que pase una resistencia va a mermar. Acá hay 775, aquí hay 718, aquí hay 685, aquí hay 499, aquí hay 478, aquí hay 341, aquí hay 289, 227 y termina en 0.47 o 0.5 voltios. Cada resistencia se opone al voltaje y le entrega a la otra resistencia un valor menor, y así trabaja entonces estas líneas, que son las líneas B de voltaje del 1 al 10, o sea, son 10 líneas que trabajan así. Si cuentan, hay 10 resistencias, 2, 4, 6, 8 y 10. Esas 10 líneas trabajan con ese voltaje que ingresa y va reduciendo para excitar los LEDs, para excitar ya los colores que hay dentro de la pantalla, en este caso esta. Y esos serían entonces los voltajes iniciales que deben de haber para que funcione todo correctamente. Pero ¿quiénes alimentan esos voltajes? Ya lo vamos a saber. Bueno, y cada píxel que hay dentro de la pantalla está representado por un trío que es rojo, verde y azul, y ellos conforman ese trío, conforman un píxel de la pantalla. Ellos se excitan con la electricidad, y estos transistores se pueden abrir y apagar poniendo una luz detrás de la rejilla de transistores. Se puede obtener las imágenes. Entonces, ¿cómo funcionan? Estas líneas de acá, las primeras, las del 16 hasta al D23, los datos digitales de video, esas se encargan de llevar la señal de datos de colores roja. Estas líneas de acá que vemos, desde la 16 hasta la 23, luego la otra, la de 8 a la 15, son las encargadas del color verde, y la de D0 a D7 es las encargadas del azul. Explicarlo generalmente, estos dos resistencias múltiples llevan las líneas de color rojo, estas dos llevan las líneas de color verde y estas dos las líneas de color azul. Entre ellos tres forman un píxel y son los que generan todos los tipos de colores, son los colores bases para formar todo lo que pueda ocurrir dentro de esa pantalla. Así se conforma el plano que tiene que ver con esta línea. Hay una línea que se llama la BCON, que es la línea que tiene que ver con la excitación, es la que excita los electrodos comunes que hay dentro para poder activar cada píxel. Y ahora entonces vamos a conocer cuáles son los encargados de llevar el voltaje y a dónde hace cada uno contactos y cómo funciona esto. Aquí vemos el circuito como que principal, donde sucede toda la conversión del voltaje. Miramos que el voltaje llega inicialmente por esta resistencia de acá. Vamos a activar aquí. El voltaje llega por esta línea, pero siempre y cuando esté activada, no esté en ahorro de energía.
Ahí vemos que llega un voltaje de 2.9 a 3 voltios en esta resistencia de acá, que es una resistencia de 10K. Pasa este condensador de acá. Pasa este condensador de acá. Y luego entonces empieza a alimentar ya el circuito elevador, el convertidor de DC-DC, elevador de voltaje. Pero entonces vamos a desbloquearla para que nos deje tomar la lectura un buen rato. Listo, ahora sí quedó desbloqueada y nos va a dejar tomar los datos de voltaje un buen rato. Ahí vemos, llega este convertidor por este sector, por la línea número 4. Luego también acá en esta misma línea está el mismo voltaje. En este condensador también está el mismo voltaje. En la bobina también. En este borde de la bobina también. Porque es el conjunto de líneas que tiene para empezar a funcionar. Pero ahorita entonces empieza ya lo que hace elevar el voltaje. Hasta este diodo está llegando el mismo voltaje que le está entrando aproximadamente. Pero mire lo que sucede cuando pasa el diodo. Aquí ya aparece 9.78, casi 10 voltios, y comienza entonces el recorrido. La línea VGL, la detención de voltaje bajo, empieza a hacer este recorrido. Aquí tiene 9.78. Acá también llega esta resistencia de 0 ohmios, sigue el mismo voltaje, pasa a esta otra, va bien, y es la línea que lleva ese voltaje de 10 voltios, y de aquí ya sale al pin del display. Luego está la línea VGH, que es la de tensión alta, y inicia su recorrido en esta bobina. Luego pasa a un condensador no polarizado, que es este. Bueno, ya entró en ahorro de energía, creo. Cuando revisamos entonces las resistencias múltiples, que son las encargadas de los colores de los píxeles, vemos que en cada una de ellas hay actividad. Y aquí una explicación muy precisa de lo que sucede dentro de la pantalla. Aquí tenemos los tres colores principales: verde, azul y rojo. Con ellos funciona todo lo que tiene que ver con la pantalla y todos los colores se nos muestran ahí. Ya vemos que el negro es cuando se apaga un píxel, entonces no produce ninguna luz y nos muestra una letra. En este caso nos muestra aquí unas letras, y es que el píxel está muerto en ese caso, y nos muestra la pantalla oscura. Y ahí vemos los colores que conforman cada píxel. Ahí vemos que cada píxel está conformado por tres colores: rojo, verde y azul. Este es un píxel, todos tres están muertos. Aquí solo está muerto el rojo, y el verde está atenuado y el azul un poquito, para que intente mostrar la línea oscura. Y la línea grande entonces es la letra arriba de la T. Ahí vemos cómo sería entonces aquí unas letras que están en azul. Ahí vemos que solo deja pasar intenta oscurecer un poco el píxel. Cada conjunto de tres es un píxel, y así funciona entonces, queriendo decir que para saber si tengo una pantalla me está mostrando todos los datos de video, los azules, los rojos y los verdes. Podría hacer esto con una lupa o un microscopio, y me doy de cuenta si están encendiendo todos los píxeles. Aquí vemos que se ha ocurrido un error acá en la pantalla, de pronto se desconectó o hizo contacto con algo. Y aquí vemos entonces las partes de una pantalla. Está la parte de atrás, que es la base, tenemos este papel que es el fondo del LED, tenemos los diodos LED o el marco de luz del display. Luego siguen ya una especie de filtros. Aquí vemos los filtros que tiene, unos filtros. Y luego entonces sigue lo más importante, acá es donde está todo. Ya hay varias capas, aquí no solo es este vidrio, sino que hay varias capas donde están ya los filtros polarizados, y donde están ya cada uno de los píxeles. Y cuando ilumina y atraviesa, la luz atraviesa los filtros, permite mostrar lo que el procesador quiere, o en este caso ese microcontrolador de video quiere
mostrar en la interfase. Aquí vemos diferentes colores que hay en cada una de las situaciones. Por ejemplo, cada logo de estos tiene una serie de colores y él apaga y enciende unos LEDs, unos píxeles de esos, y cuando quiere mostrar solo los azules, si la imagen es azul, pues apaga los otros, atenúa los otros y empieza. Ya cuando quiere mostrar un color diferente que no sea el rojo, el azul y el verde, entonces hace una combinación de ellos y nosotros podemos ver diferentes tonalidades de grises, colores verdes más claros, pero en sí la base está en todos esos mismos colores. El rojo, el verde y el azul hace toda esa combinación. Y aquí entonces quiero mostrar un ejemplo entonces de las piezas importantes. Lo que vemos acá es que lo que hay abajo es simplemente el reflector, los LED, los que retroiluminan la pantalla. Si abajo no hay, el display va a seguir dando imagen. Ya lo vamos a mostrar acá. El display va a seguir dando la imagen, pero esto es lo que hace iluminar. Pero si tapamos esto, no hay luz, el display sigue dando imagen. Los colores están acá y esto simplemente lo que hace es iluminarlos. Entonces cualquier problema que tengamos de luz ya va a ser los LED que tengamos abajo, y cualquier programa cualquier problema de imagen entonces tiene que ver con las líneas de datos de video que pueden estar fallando. En este caso este es de 50 pines, este conector, diferente al que estábamos estudiando ahorita, y hay muchas pantallas de 50 pines y nosotros determinaríamos si son compatibles. Lo primero que debemos de ver, por ejemplo, estas son iguales a esta misma en cuanto a los pines y en cuanto al largor del flex. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente: nosotros tenemos que tener precaución es en el conector de los LEDs, porque por ahí van bastantes voltios y nosotros tenemos que mirar que hagan la misma continuidad, que sean en el pin. En este caso es en los primeros pines, para que no vaya a generar un corto involuntario. Y aquí tenemos entonces tres pantallas: la que traía el teléfono, estas dos que también son de 50 pines, pero vamos a probar cada una de ellas y miramos cómo se comporta. Lo que debemos de mirar idéntico a la original es que las dos líneas de los LED la traiga para la misma para el mismo punto de los conectores. Esta la trae como le hemos enseñado, los dos primeros y los dos segundos. Acá se alcanza a ver el camino de las líneas del LED, los dos primeros y los dos segundos. Entonces estas nos van a servir cuando veamos que lo tiene al contrario para el otro lado. Por ejemplo, este lo traen para la línea número 1, si lo trae para el final, para la línea 50, no lo vamos a conectar porque vamos a quemar ese display, ya que ese voltaje es alto. Recuerden que sube a veces hasta 30 voltios, y si lo envío por una línea de voltaje que alimenta los píxeles, puedo dañar el display. Y esta, mire lo que hace, muestra solo rayas horizontales y a veces verticales, pero se debe a que estas configuraciones de estas líneas son diferentes. Este es para otro tipo de procesador o tipo de conexión de datos digitales. Y acá tenemos esta que sí da imagen, pero la muestra en una resolución menor, y esto se debe a que la salida que está enviando el procesador es, digamos, para esta resolución. Pero esto tiene arreglo, esto se puede arreglar por medio de software, ya que solo muestra un cuadro acá pequeño de imagen, y nosotros podemos por medio de configuraciones establecer los parámetros. Eso lo vamos a aprender a hacer más adelante, y esta sería la primera clase de hoy. Mañana estaremos viendo cómo funcionan los voltajes y cómo es el comportamiento de cada uno de ellos.